Muchas gracias a Juan José Echavarría y a Iván Duque Márquez por aceptar esta invitación que Fasecolda les ha formulado a las dos campañas presidenciales con el anhelo de crear un espacio para difundir las ideas de ambos contendientes a la presidencia de la República. Se trata de un foro, no de un debate. Lo que queremos los asistentes y los organizadores es escucharlos con calma para que como ciudadanos nosotros podamos hacer un ejercicio del derecho al voto con adecuados elementos de juicio en los comicios del 15 de junio. Las reglas de juego son muy sencillas. Tenemos 3 temas: educación, pensiones y desarrollo rural. Cada sección comenzará con una breve presentación de los hechos estilizados, dicen los economistas, del tema. Esa presentación en cada caso estará a cargo del director de Asuntos Económicos de Fasecolda, Hernán Avendaño, y luego le daremos el uso de la palabra alternativamente a cada uno de los voceros de los 2 candidatos para que por un tiempo máximo de 10 minutos expongan a ese respecto. Luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas previamente presentadas al moderador, que es quien les habla, y tendremos 4 preguntas por cada módulo. Debo presentarles pues a nuestros 2 contertulios de hoy. A mí me honra que 2 intelectuales tan distinguidos, servidores públicos y del país, tan rigurosos y comprometidos con las causas nacionales como ellos 2 nos acompañen. Ustedes los conocen y representan lo mejor de la intelectualidad colombiana, de modo que yo congratulo a los candidatos que los tengan como directores programáticos y de veras agradezco que ustedes hayan querido participar en este evento. Hernán, vamos con la primera presentación, por favor. Muy buenos días. El primer tema que tenemos es el tema de la educación. En los 3 temas que se han seleccionado, es claro que ha habido avances en el país importantes en las últimas décadas, pero también es destacable la problemática que hay. En materia de educación, un primer tema que hay es el tema de cobertura. La cobertura se ha avanzado notablemente, pero hay algunas falencias evidentes, por ejemplo, en los temas de educación media, de educación preescolar y de educación secundaria, donde aún falta bastante por avanzar en este tema de cobertura. Hay problemas de inequidad planteados en el sentido de que la población de menores recursos tiene todavía menores posibilidades de educación. Aquí lo vemos, una cita textual de este documento que aparece acá, en el cual vemos cómo el promedio de años de educación de las personas en estrato 1 es de 5.2 años, mientras que en estrato 6 duplica ese acceso promedio a la educación. Hay otro problema en temas de calidad que se refleja en las jornadas de estudio. En jornada completa se calcula que únicamente el 18% de los estudiantes colombianos tiene educación en jornada completa, y el caso es particularmente dramático, digamos, en la formación en colegios o en entidades oficiales, que son aquellas a las cuales accede la población de menores recursos. En estos casos está muy por debajo de la media en todos los grupos de educación, en todos los niveles de educación, el acceso a la jornada completa. También hay evidencia de unos sesgos muy marcados en la calidad de la educación y en las aptitudes que se desarrollan
en la educación entre los educandos rurales y los urbanos, y de igual manera en los estratos socioeconómicos. Es decir, la educación rural tiene menor calidad que la educación urbana, y entre más alto es el estrato social, es mayor la calidad a la cual tiene acceso los estudiantes. Hay evidencia, digamos, por ejemplo aquí para las pruebas Saber 5 y para las pruebas Saber 9, se observa cómo a medida que aumenta el nivel socioeconómico de los colegios, es más alto el puntaje que obtienen los estudiantes. Y lo mismo ocurre con las pruebas de Saber 11, Juan José, ahí al frente tienes la visión también, la pantalla. En Saber 11 también es evidente esta diferencia entre los estudiantes de estrato bajo, medio y alto. En todas las áreas evaluadas es mayor el puntaje para los estudiantes de estrato alto, con particulares diferencias en los casos de inglés y matemáticas, donde son más notables esas distancias entre los educandos. Y en comparaciones internacionales, pues es muy conocida las pruebas PISA, hemos tenido debates crecientes. Las primeras pruebas en las que participó Colombia no hubo mucho debate, en las últimas ha habido más preocupación, y alrededor de eso pues se han generado diversas propuestas. Aquí vemos la clasificación de Colombia con otros países latinoamericanos que participan en esa prueba, el porcentaje de estudiantes que queda por debajo del nivel 2. ¿Qué significa el nivel 2 en las pruebas PISA? En el caso de matemáticas, la lectura es que el 73.8% de los estudiantes de 15 años, que es más o menos la edad en la que participan en estas pruebas, colombianos, no son capaces de hacer inferencias simples a partir de resultados matemáticos, que el 51.4% no están en capacidad de entender un texto, y que el 56.2% no son capaces de tomar resultados científicos simples y relacionarlos con su cotidianidad. Y si nosotros comparamos esos resultados con estos países que tenemos acá, pues observamos, por ejemplo, que en el caso de matemáticas solamente superamos a Perú, en el caso de lectura superamos a Argentina y a Perú, y en el caso de ciencias solamente superamos a Perú. Es decir, que aún en el contexto regional, no nos estamos comparando con las economías desarrolladas, pero en el contexto regional quedamos en una posición bastante crítica. Y en este otro cuadro se presenta el otro extremo, las evaluaciones, los estudiantes que obtienen las notas superiores, que son los niveles 5 y 6. Vemos cómo los porcentajes de estudiantes colombianos que están en ese nivel son realmente muy bajos, e incluso en algunos de estos casos en el nivel 6 ni siquiera quedó un solo estudiante colombiano. Salimos un poco más librados también en el contexto de los países de la región. También hay un problema por el lado de los docentes. Hay estudios que muestran cómo los estudiantes que se presentan a las carreras de licenciatura son los puntajes más bajos en las evaluaciones que se hacen para ingreso a las universidades, y adicionalmente las mayores deserciones en universidades se presentan en las licenciaturas. Pasamos a la educación superior, y aquí en la educación superior también observamos que hay problemas de cobertura. Vemos como la tasa de cobertura bruta de Colombia es del 40.3%, que es muy inferior a economías de la región como Chile, Cuba y Argentina, y por supuesto mucho más bajas que las de economías desarrolladas. Y los niveles de deserción son muy altos en la educación superior, de forma que solo 1 de cada 2 estudiantes termina la educación superior, y el caso es particularmente notable en la educación técnica, que es este que está por acá, con unos niveles de deserción del 71.1% acumulados, y en la tecnológica con unos niveles del 62% acumulados. Y adicionalmente hay un problema con el tipo de docentes que están en la educación superior. Para empezar, digamos que de tiempo completo, solamente hay un 29% de docentes en educación superior, mientras que en el otro lado hay 58% con hora cátedra, y además en estos que están de tiempo completo en universidades privadas es muy conocido, digamos, las sobrecargas que tienen estos profesores, y eso también repercute en la calidad misma que ellos pueden transmitir a sus estudiantes. Y por el otro lado, la formación de los docentes también es indicativa un poco de eso que estamos viendo como problemas en la universidad. El 40% de los profesores de educación superior tiene únicamente nivel de pregrado, y el 32% nivel de especialización. En el otro extremo, solamente el 5.2% de los docentes tienen doctorado. Entonces, hay algunos temas como propuestos, digamos, para
sus intervenciones, y es, por un lado, cómo mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles, y por otro lado, cómo eliminar las desigualdades en la calidad entre campo y ciudad y entre estratos sociales. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Añadiría, como lo mostraste, que hay también serios problemas de cobertura, porque las jornadas incompletas son formas incompletas de cobertura. Muchas gracias. Doctor Juan José, ¿quieres empezar? ¿Cómo es la regla del juego? Tengo máximo 10 minutos. Tienes máximo 10 minutos. Bueno. Y ahí tienes un reloj que te está controlando. Okay. Yo creo que lo que el país necesita es un debate calmado, tranquilo, sin gritos, sin trampas, sin todo esto que hemos presenciado últimamente. Yo personalmente soy amigo del doctor Álvaro Uribe y de Oscar Iván Zuluaga y me precio de ello, y creo que es muy importante este tipo de debates, porque yo sí creo que el país está decidiendo si arrancar por un camino u otro, y son muy diferentes en sus implicaciones. Tenemos que respirar hondo, calmarnos todos y explicarle a Colombia por qué uno u otro camino es más adecuado según cada uno de nosotros, y es lo que creo que está tratando de hacer Jorge Humberto. Muy bien, entonces voy a utilizar yo creo que menos de 10 minutos para hablar de educación. Yo no traje slides, pero creo que Hernán resumió muy bien de qué se trata el debate. En un foro con el gran economista Krugman, él decía, le preguntó un periodista: ¿y usted qué sabe sobre crecimiento económico? Usted que es el profesor Krugman, ¿qué nos puede decir sobre crecimiento económico? Y Krugman muy humildemente le dijo: mire, los economistas sabemos muy poco sobre crecimiento económico, lo único que sabemos es que la educación algo tiene que ver con eso, algo tiene, lo único, eso fue todo lo que dijo Krugman. Y yo creo que la educación tiene que ver con todos los debates de la vida nacional, tiene que ver con equidad, tiene que ver con crecimiento, como decía Krugman, y tiene que ver con una Colombia en paz. ¿Cómo podemos actuar civilizadamente en este país y dejar de matarnos? Eso tiene que ver con la educación. La educación es lo único que va a sacar este país de la pobreza. Y un punto que traigo ya de una vez a colación tiene que ver con una frase reciente de la UNESCO, donde dice que uno de los principales factores de atraso en la educación colombiana es la guerra, dice la UNESCO. Y también un último comentario, una frase del Papa Francisco: construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento, y eso tiene que ver con el debate nacional. ¿Cuáles son las propuestas concretas que está haciendo o mejor, comienzo por otro tema? Me parece, hemos estado en varios debates ya sobre educación, con el doctor Duque, con Claudia López, etcétera, y cuando uno oye las propuestas no son muy diferentes, ahora pues ustedes tienen que decidir sobre eso, y yo creo que mi pensamiento sobre eso sería, puesto que no son tan diferentes, lo que debíamos hacer es tratar de ver cómo hacemos un control periódico de esas propuestas. Todos estamos proponiendo de una u otra forma el tema con énfasis que ahorita vamos a ver, el tema de jornada única, el tema de bilingüismo, el tema del trabajo de la Fundación Compartir sobre los maestros, el tema de Cero a Siempre y de los niños. Entonces yo creo que va a ser muy importante, pero ¿cómo controlamos las cosas que se van a hacer? ¿Cómo logramos que esto no sea únicamente un tema de campaña, que se quede en el aire? Muy bien, y yo creo que ese es un tema. Y el otro tema importante es cómo logramos ponerle un gerente a estas propuestas, porque esto tiene que ver con los padres de familia, con la sociedad civil, con las cámaras de comercio, con el gobierno, y de pronto sería interesante pensar algo como en Bogotá, ¿cómo vamos? O algo que fuera como alguien que mirara periódicamente los compromisos. Muy bien, ahora sí entro a las propuestas que está mencionando el gobierno de Santos, que yo represento en la parte programática. Primero,
Son más o menos 4 o 5 puntos que queremos enfatizar. Lo primero es duplicar el alcance de Cero a Siempre. Este gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos, por fin puso en la agenda a los niños. Eso se basó en un trabajo muy serio y tiene como padre al Nobel de Economía Heckman, que dice lo obvio, y es que invertir en los niños es el proyecto más rentable para cualquier sociedad. Yo creo que este gobierno por fin se puso en la tarea de diseñar un sistema serio en materia de preparación de los niños, no solamente de educación, sino alimentación, todo un programa para atacar el problema de niños sanos que se eduquen hacia el futuro. La propuesta concreta es duplicarlo, llevarlo de 1 punto algo a 2.4 millones de niños en Colombia. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta tiene que ver con el trabajo de la Fundación Compartir, que yo creo que también todos estamos de acuerdo, que tiene que ver en cómo vamos a preparar nuestros maestros para el futuro, cómo logramos tener los mejores maestros. Ahí quisiera hacer 2 anotaciones. La primera es que, bueno, y ese es un trabajo muy bonito que hizo Isabel Segovia y Guillermo Perry y un grupo de investigadores. Y yo recuerdo 2 cosas importantes, 2 o 3 cosas importantes que quisiera traer a colación. Lo primero es que ellos miraron experiencias exitosas, me quedan 4 minutos, sí me las voy a tomar, miraron experiencias exitosas en Finlandia, en Canadá, en Corea, en Singapur, etcétera, y una primera conclusión del trabajo era que Colombia gastaba más plata como porcentaje del PIB en educación que la mayoría de esos países. Eso me impactó mucho, porque aunque todos los candidatos se están comprometiendo a gastar más en educación, a mí me impactó que no es solamente el gasto lo que está en juego. Y lo otro que decía es, bueno, los maestros es una de las variables más importantes si queremos mejorar la educación. Traigo a colación el tema de PISA, porque lo de PISA creo que nos despertó a muchos y a Colombia como sociedad, y ahí se ve en los resultados de PISA, que a Colombia le fue mal, pero más importante, que a muchos países le fue mucho mejor que en el pasado. Hay saltos en toda el Asia, hay saltos hacia arriba en los resultados de PISA bien importantes, y también hay saltos hacia arriba en Brasil, en Argentina y en Chile. Entonces, eso es esperanzador. Las malas noticias para Colombia son malas, pero esperanzadoras, y las buenas noticias, entonces voy rápido porque se me está acabando el tiempo. 3, estamos hablando de bilingüismo. Eso es importante y eso no se aprecia con suficiente fuerza en Colombia. Cuando organizamos los foros en Buen Gobierno, uno de los expertos en educación me dijo, pero ¿para qué inglés si en Nueva York todo el mundo habla español? ¿Verdad? Y yo sí creo que hay que cambiar el chip y hay que prepararnos para competir a nivel internacional. Estamos hablando en 4º lugar de escuelas rurales. Esa es una idea de Sergio Fajardo. Él dijo, mire, en esta sociedad, si se quiere atacar el problema en el campo, sería muy bonito construir 4.000 y mejorar 4.000 escuelas rurales que fueran centros de convivencia para la gente, que tuvieran internet, agua, vías, y que fueran centros de convivencia. Esa es una idea que también tenemos. Y finalmente hay ideas de SENA y de las más estándares. Esa es la propuesta. El presidente Santos ayer se comprometió con esta fundación que se está creando para promover la educación, con unas propuestas concretas de aumentar 1 punto el PIB acá, aumentar 1 punto el PIB allá, de entregar computadores, entregar tabletas y tratar de empezar a diseñar un sistema para evaluar la educación en Colombia. Yo creo que con eso termino, simplemente diciendo nuevamente, nuestras diferencias no son muy grandes. También, ya sé con qué termino, con la jornada única, que es el tema que más ha enfatizado la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Nosotros también la estuvimos mirando y tenemos la 5ª o 6ª propuesta es ir hacia la jornada única. ¿Por qué no lo enfatizamos más fuerte? Porque es apenas una de nuestras 6 propuestas, básicamente porque cuesta toda la plata del mundo, pero no solo eso, hay mucho hacinamiento en colegios en Colombia y en Bogotá, y tampoco estamos convencidos. Uno siempre tiene la idea de que jornada única es que los niños se queden estudiando arte
y deportes en el colegio, pero a lo mejor la situación social del país no da para, primero por cuestión de plata, pero segundo porque a lo mejor no sería muy conveniente hacer esa jornada única en colegios hacinados, etcétera, etcétera. Además, los colegios no serían fáciles de hacer, no existen los terrenos para hacerlo. Entonces nosotros somos mucho más cautos y pensamos en algunos experimentos para irnos moviendo hacia la jornada única. Quizá ahí está la mayor diferencia con la propuesta del doctor Duque y de Oscar Iván Zuluaga. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan José. Quiero reconocer la presencia de nuestro presidente de Junta Directiva, el doctor Roberto Vergara, que solidario con la institución nos acompaña. Muchas gracias, Roberto. Doctor Iván, su turno. Muchas gracias, doctor Botero. La verdad es un gran placer estar acá en Fasecolda y lo agradezco a usted por invitarnos a este debate. También saludo al doctor Juan José Chavarría, por quien siempre he tenido mucha admiración y respeto. Como tenemos 10 minutos, quiero arrancar con la propuesta educativa y siempre viene a mi memoria este señor que está en pantalla, que es Confucio, que hacia el año 515, entre el 515 y el 478 antes de Cristo, decía que donde hay educación no hay distinción de clases. Una frase bien interesante. Si miramos el tiempo que ha transcurrido, podríamos hacernos la pregunta de si en efecto la educación en un país como Colombia está siendo un factor de movilidad social. Y quisiera plantear esa primera pregunta. ¿Dónde empieza la movilidad social? El primer elemento de la movilidad social a partir de la educación está en el desarrollo infantil temprano, es decir, en los niños que están entre 0 y 5 años. En Colombia tenemos una triste realidad y quiero que miren esta foto en pantalla. El caso del niño que está en situación de vulnerabilidad y el caso del niño que tiene acceso a la educación preescolar. Entonces nos encontramos con que en Colombia 1 de cada 2 niños no registra en la encuesta de demografía y salud como deseado o planificado, y eso ya es un problema. Lo segundo, empezamos a ver deficiencias grandes en materia de la composición de esa demografía de niños entre 0 y 5 años, y nos encontramos con que 6 de cada 10 están naciendo en situación de pobreza y aproximadamente 13% padecen de desnutrición crónica en el escenario nacional. Y por supuesto, cuando trasladamos esto al escenario de la educación preescolar, que es donde se forma toda esa capacidad cognitiva del individuo, nos encontramos con que casi 6 de cada 10 niños jamás han ido a ningún tipo de formación preescolar. Ahora, si tomamos ese grupo, solamente los niños que están en situación de vulnerabilidad y pobreza, que son 2.4 millones de niños, nos encontramos con esta triste y horrenda realidad. Casi 7 de cada 10 pasan de 0 a 5 años únicamente bajo el tutelaje y la protección de sus padres de familia, cerca de 2 está asistiendo a algún tipo de hogar comunitario o de atención social y solamente 1 tiene algo de formación preescolar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese niño pasa esos primeros 4 años donde su formación cognitiva para el aprendizaje es determinante sin ningún tipo de educación preescolar profesional. Y el patrón en América Latina es todavía más dramático, porque la mayoría de los profesores de preescolar son los profesores de menos años de escolaridad, los de tiempo parcial y los de menor remuneración, y la gran mayoría no hacen parte del escalafón docente. ¿Cómo está el resto de la cancha? Que esto es importante. Yo he hecho aquí esta diferenciación, colegio privado y colegio público. Colegio privado nos encontramos con estas características, por lo general jornadas de 8 horas, alimentación completa, idiomas, infraestructura y deporte y creatividad dentro de la formación. Cuando la comparo con el colegio público, me encuentro que en la mayoría está en jornada media, alimentación parcial, que además viene agravada por esa falta de capacidad y acceso a buena nutrición en la familia, una carencia de formación idiomática, una débil infraestructura escolar y, por supuesto, el tema de baja educación deportiva y creativa. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque imagínense, después del desnivel que viene esa cancha en esos primeros 4 años, queremos nivelarla con una jornada de 4 horas. Eso es prácticamente imposible. Y ustedes me van a decir, no sea exagerado, señor Duque, y los invito a que vean esta gráfica. Estas son las pruebas PISA. Las pruebas PISA todos vemos resultados, notas, puntajes, pero lo más importante que yo quisiera que ustedes se llevaran con este mensaje, que se quedaran con este mensaje. 41 puntos de diferencia en las pruebas PISA equivale a 1 año de rezago en escolaridad. Entonces, en matemáticas,
Estamos casi 2 años de diferencia en escolaridad entre el colegio público y el colegio privado. En lectura, 2 años. Y en ciencias, 1 año y medio. Entonces, es la profundización de esa inequidad que viene. Evolución de las pruebas PISA, que esto es muy importante, y yo aprovecho también para decir que una de las tristezas es que la actual administración no incluyó en sus locomotoras la locomotora educativa, no estaba por ningún lado. Y miren esta gráfica, si ustedes ven arriba, es cómo veníamos entre el 2006 y el 2009 en las pruebas PISA, en matemáticas, y cómo caímos entre el 2009 y en el 2012, urbano arriba, rural abajo. Ese gráfico habla por sí solo, la fuente es FEDesarrollo, y nos muestra cómo veníamos avanzando en los resultados académicos y tuvimos esa caída libre. Y esto lo vemos comparando nuestro desempeño en las pruebas PISA con otros países de la región. Colombia venía haciendo un gran esfuerzo entre el 2006 y el 2009 en matemáticas y después viene esa caída protuberante. ¿Qué le proponemos a Colombia en el programa de gobierno? Y esta parte es importante. Primero, desarrollo infantil temprano. Ahí tiene que estar la parte nutricional para que los niños tengan los micronutrientes necesarios para que su cerebro esté adecuado para el aprendizaje y obviamente tener cobertura de profesionales de la educación preescolar. Yo creo que el programa de 0 a Siempre es un programa importante, pero tiene esa gran falencia, que en lo que tiene que ver con formación profesional de educación preescolar, el componente no es determinante. Y si no atendemos esa parte académica, ese niño va a seguir llegando, puede que con cuidado, con más afecto, pero no va a llegar con la formación académica necesaria para el desempeño preescolar. Jornada única escolar. Hay que apostarle a la jornada completa. Obviamente, la jornada completa tiene que ser una política de Estado de mediano y largo plazo. A Chile le tardó 15 años hacerlo. A Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, le tomó 8 años hacerlo. Pero Colombia tiene que tomar esa decisión de largo plazo. Si no hacemos eso, no vamos a nivelar la cancha y mucho más cuando venimos con ese rezago. Tercero, infraestructura. Por supuesto que es un gran gasto. Por supuesto que implica mucha creatividad. Pero también hay esquemas de alianzas público-privadas donde hay operadores que construyen los colegios y esos colegios después son arrendados al sector oficial y permiten aumentar esa cobertura con una infraestructura de calidad. Calidad docente, ¿cuál es la propuesta? Primero, hay que buscar que de los mejores cohortes académicos salgan los profesores que van a entrar a la formación docente en las universidades. Y hay que tener becas para que esa formación docente atraiga a esos mejores estudiantes que salen de los cohortes en las pruebas de Estado. Hay que, por supuesto, remunerarlos bien. Hay que mejorar el escalafón salarial, por lo menos para que el salario de ingreso a la profesión docente sea similar al que tienen otras profesiones, como ha ocurrido en Finlandia, como ha funcionado en Singapur, como ha venido funcionando en Chile y en Uruguay. Currículo. Esa parte también es supremamente importante. Yo les digo una cosa también de la jornada única antes de que se me olvide. La jornada única tiene otra externalidad fundamental. Uno, reduce, y está comprobado en los colegios que en los países que lo han implementado, embarazo adolescente. Reduce inserción a la criminalidad. Y algo fundamental, imagínense ustedes una madre que tiene su hijo en jornada media, que tiene que desplazarse de un lugar a otro de la ciudad para trabajar. La decisión es, no puedo abandonar a mi hijo, luego no trabajo. Esa externalidad de permitir a las madres también insertarse al mercado laboral, teniendo a sus hijos 8 horas, es supremamente importante. Currículo. Ahí queremos profundizar lo que es la educación de matemática, ciencia, lenguaje, con el complemento de creatividad y deporte, que está comprobado en el desarrollo de las mismas pruebas PISA, que los sistemas escolares que han hecho ese balance han tenido mejor desempeño acumulado, porque están testeando constantemente la capacidad del niño para resolver problemas. Doble titulación. En este esquema de preparar a los niños para el empleo, la idea es que donde se está presentando mayor deserción en la educación superior, que es entre 9º y 11, podamos también retener al estudiante con la jornada completa, pero dándole también la doble titulación de profesional, de técnico del SENA, y bachiller académico. Ustedes me van a decir, ¿eso es difícil? No, no es difícil. Ya hay varios colegios en concesión en Bogotá que lo han hecho exitosamente, uno de ellos el Colegio Sabio Caldas en Bolívar, que tiene para todos sus estudiantes 3 tipos de título de técnica del SENA complementarios al título de bachiller académico. Eso es fundamental porque el muchacho sale y puede tener una herramienta para trabajar y también para trabajar para costearse algo de sus estudios de educación superior. Y cierro en mi último minuto diciendo, la última propuesta, hay que ampliar el acceso a la educación superior.
y hay que tratar de hacer una vocación hacia la gratuidad universal en los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN para que se pueda ingresar a la educación técnica, tecnológica y universitaria, basada obviamente en los desempeños y los rendimientos académicos. Y adicionalmente, hay que buscar la forma también de compensar ciertos costos que terminan afectando esa deserción acumulada en educación superior, como son en muchos casos transporte y alimentación. Entonces creo que después hablamos de la parte fiscal al final, porque ustedes me van a decir que con qué se financia tanta belleza, yo se lo tengo para el final, pero quiero que ustedes vean que hay un programa integral que ataca los problemas más cruciales de la educación y que sí tiene diferencias protuberantes con esta administración que a lo largo de 4 años no incluyó el sector de la educación en sus locomotoras y hay un rezago brutal acumulado en el desempeño de las pruebas PISA. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muy interesante su planteamiento. Tengo aquí un conjunto de preguntas y las voy a formular para que alternadamente ustedes las contesten, y para esos efectos tienen, ¿cuántos minutos? ¿3 o 2? 2 minutos. La pregunta es esta, para ambos. ¿Qué acciones concretas deben implementarse para que Colombia deje muy pronto el preocupante último puesto en las pruebas PISA? Esa es la primera de las 4 preguntas. Si el doctor Iván quiere responder inicialmente, luego lo hará el doctor Echavarría. Bueno, yo aprovecho la pregunta para entrar a detalles de la propuesta que nosotros tenemos. Las pruebas PISA se adelantan con estudiantes de 15 años, principalmente, y se hace un corte por distintas regiones del país para buscar una prueba que sea representativa. Sin duda alguna, la primera barrera que hay que vencer es la diferenciación entre la educación pública y la educación privada, y ahí son determinantes 3 cosas. 1, la calidad docente; 2, el tipo de jornada; y 3, el tipo de currículo. Hoy nos estamos encontrando con que en lectura vamos en caída libre, en materia de resolver problemas abstractos vamos en caída libre y en matemática vamos en caída libre. No podemos pretender hoy en Colombia, porque además los demás países están mejorando en su desempeño, que con una jornada media vayamos a resolver ese tema en el largo plazo. Y yo lo veo más allá de las pruebas PISA, independientemente de que las pruebas PISA sean una forma de testear. La jornada única es la primera acción que Colombia debe fijarse como política de Estado. La segunda, el reclutamiento de los profesores. Nosotros tenemos que ver primero que en Colombia hay cerca de 360.000 maestros en el sistema oficial, y se mejoró el escalafón docente en el año 2002, donde es un tema concursal, donde es un tema relacionado con meritocracia, pero igual veníamos también con una gran masa de maestros provenientes del sistema anterior, entre los cuales se requiere hacer mejor evaluación. Y la remuneración tiene que estar basada en una reforma integral del desempeño de los maestros. Nosotros tenemos hoy un sistema donde solamente son evaluados por los rectores, y tenemos que buscar que haya autoevaluación, evaluación de los alumnos y complementarla también con padres de familia y por supuesto las directivas de los colegios. Yo creo que serían 3 temas centrales para mejorar la calidad. Muy bien, muchas gracias. Doctor Juan José. Bueno, pues para comenzar la controversia, me parece muy buena la presentación del doctor Duque. En lo único que estoy en desacuerdo es en que se deterioró el resultado de PISA por culpa de lo que hizo este gobierno. Esos resultados de PISA tienen que ver con una formación donde 12 de los 15 años tuvieron que ver con periodos anteriores, y no es tan simple como, entonces, ¿qué fue lo que hizo este gobierno para deteriorar PISA? Es parte de la dificultad, ¿verdad? Y es cómo logramos diseñar políticas educativas que no son rentables en el muy corto plazo políticamente. Es decir, estamos invirtiendo para obtener resultados dentro de 10, 15 años, y es parte de la dificultad. Entonces, en lo único que discrepo del doctor Duque es en que hubo un deterioro causado por las políticas de este gobierno, porque creo que así no es. Lo segundo, yo creo que estamos hablando de un conjunto de políticas tendientes a mejorar los resultados de PISA en el futuro. La inversión más importante, nuevamente, yo la rescataría, es la de los niños
Yo creo que eso es clave para mejorar PISA dentro de 15 o 20 años, otra vez. Segundo, y es yo creo que un programa muy exitoso de este gobierno que se va a duplicar en el próximo. Segundo, yo quisiera mencionar sobre el tema de los profesores, en lo cual estoy de acuerdo que es fundamental, algo que también se deriva del estudio de compartir. Es que ahora vamos a tener un dilema muy importante y es, bueno, queremos aumentar los salarios de los profesores, pero es que eso no es lo que dice el trabajo de compartir. El trabajo de compartir de la Fundación dice, vamos a dignificar la carrera de los profesores para que sea interesante para los muchachos ser profesores e ir a esas carreras. Y además vamos a promover sistemas de evaluación. Es decir, lo peor que podría pasar en Colombia es que ahora nos dé por subir los salarios de los profesores y ya. Ese sería el peor de los mundos, ¿verdad? Y sería algo muy factible políticamente en el escenario en que estamos. De hecho, parte del paro de maestros de hace poco, se acabó el tiempo. ¿Ahora cómo es? ¿Tengo un minuto más? Pues un minuto de gracia, entonces. Un minuto de gracia. Ok, puedo aprender. O medio. Medio. Yo creo que de lo que se trata es de un paquete integral de dignificar la carrera del profesor con aumentos de salarios a medida que y de evaluación que tiene que ver con lo mismo. Es un paquete. Lo peor que podría pasar en Colombia es que solamente nos quedemos con la parte de aumentar salarios. Yo creo que lo del tema de evaluación profesoral es fundamental. Gracias. Voy ahora al auditorio para que la segunda pregunta provenga del auditorio. Buenos días. Hace poco Ascun sacó como un compilado de las principales peticiones que querían hacerle al nuevo presidente. Entre ellas estuvo muy marcada la financiación para la investigación. ¿Cómo van a abordar eso? Gracias. Para rotar, entonces comienza el doctor Echavarría. Bueno, muy afortunada la pregunta porque la verdad no hemos hablado de ese tema que está conectado con todo esto. Hemos hablado casi que de la educación clásica, tradicional, pero no hemos hablado de investigación y de innovación. Y yo creo que eso es importantísimo. Lo primero es que este gobierno logró por fin conseguir plata para esa área, el 10% de las regalías. Eso es nuevo en Colombia. Eso es nuevo en Colombia. Y yo creo que ahora lo que nos toca es ponerle orden a todo eso, porque hay una gran discusión sobre el tema de regalías. Entonces aprovecho simplemente para una puya. Yo creo que un gran logro de este gobierno fue que las regalías se manejaran mejor, pero las regalías hoy se llaman mermelada, y entonces estamos paralizados porque ya no se puede hablar de gasto regional porque eso se llama mermelada. Pero entonces vamos al comentario suyo. Hay dos temas que tienen que ver con, yo dividiría dos partes, uno que se llama investigación y otro que se llama innovación. En lo que hay propuestas muy claras de la campaña de Juan Manuel Santos es en que ciencia y tecnología se va a tratar de separar al máximo de innovación y se va a fortalecer mucho lo que es Bancoldex, Impulsa y todo lo que tiene que ver con aprendizaje al interior de las empresas. Eso es muy diferente a ciencia y tecnología. Lo que queremos es que Colciencia se dedique a los temas de ciencia, doctorados, etcétera, pero que todo el tema de innovación tenga que ver con interacción con las empresas y con investigación y desarrollo al interior de las empresas. En resumen, regalías, hay plata, hay que ordenarlas y vamos a tratar de separar todo lo que es ciencia y tecnología de lo que es innovación y cambio técnico en las empresas. Gracias. La misma pregunta para el senador Duque. Yo creo que esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta y yo empiezo quizás por una parte del diagnóstico. Colombia tiene uno de los gastos más bajos como porcentaje del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y también creo que desafortunadamente hay una serie de sesgos cuando se habla de investigación y desarrollo y por supuesto de innovación. Casi que el 94% de las patentes que se registran en el país provienen de extranjeros, no son registros nacionales. Entonces creo que para hablar de innovación, para hablar de investigación es supremamente importante empezar por el marco de la propiedad intelectual. Yo creo que ese es un punto central y ahí hay que hacer unas reformas estructurales a la Ley 23 del 82 que estamos a gritos pidiendo desde hace mucho tiempo.
Lo segundo, independientemente de que de los recursos provengan de las regalías o no, gran parte de esos recursos que han sido destinados de las regalías para innovación se están quedando quietos, sin ejecutar. Y debo decir que ahí hay otro sesgo muy peligroso, y es que se cree que investigación y desarrollo solamente tiene que ver con batas y tubos, o con computadores y batas. Y resulta que sí, hay una parte que sí está ahí, pero hay otra parte supremamente importante que es la economía creativa, donde Colombia tiene un inmenso potencial. Nosotros hicimos uno de mis últimos trabajos de investigación con el BID, fue un libro que se llamó La economía naranja, donde nos encontrábamos con que en Colombia, ojo a esto, las exportaciones de artesanías, por ejemplo, superan las exportaciones de energía eléctrica de Colombia, o las exportaciones de bienes y servicios creativos superan las exportaciones de gas natural. Pero cuando una industria creativa va y pide o aplica a esos recursos de las regalías, le dicen no, porque usted no es investigación y desarrollo. Ese sesgo hay que vencerlo. Y lo otro que es muy importante es darle estímulo a que la investigación universitaria esté ligada también con implementaciones sectoriales claras, evaluables, y que esa investigación no se quede simplemente en libros o en textos de estudio que reposen en los anaqueles, sino que sea una investigación práctica. Y para eso es muy importante también incentivar un triángulo virtuoso entre sector público, sector privado y sociedad civil para trabajar con las universidades en esos esquemas de investigación. Me va a robar 30 segundos. Así lo ha venido haciendo Corea desde hace más de 40 años con el apoyo de COICA. Así lo ha venido haciendo Finlandia con la Agencia Finlandesa de Innovación, y hay países de América Latina que van en ese camino. Chile lo ha venido haciendo con el apoyo de Corfo, y también Brasil, donde por ejemplo en el caso de la agricultura de Embrapa es un gran ejemplo. De manera que yo creo que esas serían tres respuestas a esa excelente pregunta. Gracias. Gracias. Voy de nuevo con el público y yo finalizaré con la cuarta de las preguntas. Doctores, ¿ustedes estarían de acuerdo en crear una superintendencia de educación para temas de inspección, vigilancia y control de la actividad aseguradora? De actividad educativa, perdón. Estoy muy con la camiseta, ¿no? De la actividad de educación. Lo traicionó el subteniente. El subteniente, sí, señor. No, tú te arranca tú esta vez. Yo creo que la evaluación, eso es una opinión, aquí la voy a dar personal y la voy a también a poner en el marco de la propuesta del candidato. La supervisión de la calidad educativa es fundamental a lo largo de todos los niveles de estudio. Si es una superintendencia o si es una comisión, porque ese es otro modelo que se ha utilizado en el mundo en materia de política pública, cualquiera de los dos funciona. Pero sí creo que en el objetivo de tener más autonomía educativa por parte de los centros, esa autonomía debe ir acompañada con una inmensa supervisión de calidad. Y esa supervisión de calidad debe darse desde la formación preescolar, la educación de colegios públicos y oficiales y por supuesto también la universitaria. De manera que si la respuesta va así es una superintendencia, no quisiera casarme con un modelo, porque creo que no hay un modelo que funcione mejor que el otro. Hay unas comisiones de supervisión de calidad educativa en muchos países de la OECD que han funcionado bien, y hay otros que han tenido sistemas de superintendencia. Yo con cualquiera de los dos estoy de acuerdo, y yo sé que el candidato también tiene como uno de sus mayores énfasis en el programa la supervisión de la calidad. De manera que yo diría la respuesta sí, el modelo si es superintendencia o comisión nos es indiferente. Ahí es que buscar cuál es el mejor instrumento de política pública para hacerlo. Gracias. Doctor Juan José, creo que querías decir algo con relación a la pregunta anterior, pues el doctor Iván nos está regalando unos segundos, de modo que aprovéchalos y toma la pregunta también. Un segundito nomás sobre algo que dejé por fuera en el tema de investigación. Yo creo que eso tiene mucho que ver con algo que no se menciona generalmente, y es que la investigación la tienen que demandar las empresas de las universidades. Siempre hablamos de cómo vamos a ofrecer investigación, cómo vamos a promover el nivel, pero yo creo que se necesitan unas empresas que exijan y necesiten investigación para ser más competitivas en los mercados. Yo creo que esa es una parte de la cual se habla muy poco y es clave. Eso tiene que ver con exportaciones, Alianza del Pacífico, competencia, menos monopolios y otro tema, ya. Muy bien, entonces ahora supervisión. Yo tampoco tengo la respuesta, pero es parte de la pregunta que yo hice, de cómo lograr monitorear este proceso, ¿verdad?, hacia el futuro.
porque yo hablé incluso otra vez de Bogotá, ¿cómo vamos? En estos días tuve una reunión con la gente que está promoviendo esto de la educación entre empresarios, etcétera, y yo no estoy seguro que la superintendencia sea la respuesta, aunque no tendría una objeción. Pero me parece que me parece que la pregunta va encaminada al tema fundamental, y es cómo monitoreamos esto hacia el futuro. No vamos a tener resultados buenos de PISA si nos va muy bien, sino en 10 años, ¿verdad? Y entonces en el camino, vamos a saber si lo estamos haciendo bien o mal. Al principio tiene que ser con acciones, no con resultados. Yo más bien creería que tiene que ser una mezcla de un grupo de sabios, con padres de familia, con empresarios, de pronto con superintendencia, porque es algo más general. No estoy seguro que la respuesta sea una super de educación, pero no tendría tampoco un no a esa propuesta. Muchas gracias. Sobre seguros hablamos luego de la superintendencia. Muy bien. Yo voy a tomar de las preguntas que previamente me han pasado la primera, que es crucial, y es la dimensión financiera de las propuestas educativas, que todas ellas tienen un impacto fiscal importante: jornada completa, gratuidad de la educación superior, mejora de salarios y de condiciones de infraestructura en los colegios, entrega de computadores a profesores y estudiantes, crédito educativo, etcétera, entre otras. ¿Cuánto vale la propuesta educativa del candidato Santos y cómo financiarla? Bueno, esa es una buena pregunta. Eso vale un montón de plata. Eso vale 2,5% del PIB. Y lo que más vale es la jornada única. ¿Cómo financiarlo? Estaría dentro de las propuestas. Yo tengo algo sobre financiación, pero todavía muy general. Y es que a uno siempre le preguntan, sobre todo inversionistas extranjeros que quieren hablar de Colombia, bueno, pero usted tiene propuestas en educación, en carreteras, en 20 temas, ¿eso cómo se va a financiar? Simplemente voy a decir algo que por lo menos ayuda un poco a la discusión. Lo primero, las finanzas macro hoy son más balanceadas que en el pasado. En el gobierno de Uribe, en parte por la recesión, tuvimos un déficit de 4%, en el gobierno del pobre Pastrana, que le tocó el 99%, tuvimos un déficit como el 7%, hoy más o menos las finanzas públicas están balanceadas. 2, y el gobierno colombiano se ha desendeudado. Hace una década la deuda del gobierno colombiano era 45% del PIB, hoy es 32%. Y 3, Colombia es un país que paga pocos impuestos, muy concentrado en unos pocos, pero paga pocos impuestos. Entonces nos va a tocar que trabajar en tener unos recursos endeudando al gobierno, 2, pagando más impuestos, ojalá estructuras horizontales, etcétera, etcétera. Y claro, siempre hay este problema que menciona el doctor Duque, y yo también, y es que el 75% de los estudiantes en el país van a universidades públicas. Entonces, si uno quiere atacar el problema, pues le toca pensar en cómo va a financiar las universidades públicas. Yo estudié en la Escuela de Minas de Medellín, la Universidad Nacional, y no pagué casi nada por mi matrícula. Debía haber pagado. Hay mucha gente que puede pagar, y hay que empezar a pensar en forma mucho más flexible sobre cómo financiar la educación. ¿Será, senador Duque, que para financiar educación y otros gastos prioritarios despertamos en agosto con una muy ambiciosa reforma tributaria? ¿Esa es otra pregunta o esa es la misma? Es la misma. ¿Por qué no me menciona a mí? Eso es solamente para doctor. Pues en realidad es para ambos. Creo que la dimensión fiscal está subyacente en la discusión sobre educación. Yo creo que en esto el doctor Echavarría apuntaba a fuentes muy claras. Nosotros quisiéramos hacer un esbozo mucho más preciso en algunas cosas. Chile implementó la jornada completa en un periodo de 15 años y Uruguay lo tomó en 8. Hay otros países que se han tomado más o menos tiempo dependiendo de qué. Dependiendo primero de la necesidad de colegios. Obviamente hay un desbalance entre rural y urbano que es importante. Algunos países han tenido regímenes de transición con esa infraestructura donde han utilizado bibliotecas, centros comunitarios y todo para ir permitiendo el ingreso a esa jornada completa paulatinamente.
Pero en esencia, yo creo que hay unas fuentes que hoy las ha planteado el candidato, que son muy claras en su plan de gobierno, y una tiene que ver con mantener el impuesto al patrimonio, impuesto que vence el año entrante. Ese es un impuesto que sabemos que es controversial, por supuesto, pero ya está de alguna forma en cierto imaginario colectivo de la sociedad, se ha venido pagando, se ha pagado bien, y si es para invertir en algo tan trascendental como la calidad del capital humano en Colombia, pues es necesario. La idea es aumentar la base de 1.000 millones a 1.500 millones de pesos para alivianar también la carga. Hay que mantener el impuesto de las transacciones financieras, el 4 por mil, es un impuesto que representa cerca de 5 billones de pesos. La sumatoria de esos dos impuestos representa casi 10.5 billones de pesos. Por supuesto, hay que hacer un esfuerzo grande en austeridad en el Estado. El año pasado el Gobierno Nacional Central consolidado se gastó casi 1.9 billones de pesos en publicidad y difusión, que eso es importante también racionalizar esos recursos. Hay que hacer un gran esfuerzo en la reducción de la evasión de renta, que representa el 28%, y la evasión de IVA, que representa el 25%. Si lográramos bajar esa evasión, por lo menos entre un 30 y un 40%, tendríamos cerca de 7 billones de pesos adicionales. Y viene el otro tema, hay que también buscar de común acuerdo con gobernadores y alcaldes, dado que esa inversión en educación repercute en ese capital humano regional también, y que tiene externalidades en el largo plazo para mejorar el financiamiento de los entes territoriales, un uso de parte de los recursos de regalías para ese fin. Entonces, eso es alguna de la primera parte, y por supuesto también está la parte de endeudamiento. Y en lo que tiene que ver con infraestructura escolar, y perdóname, doctor Botero, que demore otros 10 segundos, infraestructura escolar, que es uno de los costos más grandes de la jornada única, hay esquemas de APP que han funcionado, donde se construye el colegio por parte de un particular y después se le paga un canon de arrendamiento por la manutención y administración de esa infraestructura. Así lo han hecho muchos países. Entonces creo que eso también nos ayuda a alivianar costos. FEDesarrollo tiene calculado más o menos un costo anual que empieza a incrementarse, que empieza en 0.4 billones de pesos y se nivela en 2.5 billones de pesos a partir del año 11 en lo que tiene que ver con jornada única. Es un esquema realista. Compartir al maestro tiene un presupuesto mucho más grande porque quiere una infraestructura escolar mucho más robusta y por supuesto pues no podrá hacer lo mismo un colegio en Bogotá que un colegio en Anorí. Entonces hay que racionalizar esa dimensión colegio por colegio pensando también en la oferta y la demanda escolar. Gracias, hemos terminado el módulo sin angustias de tiempo, leves desfases. Simplemente les pido a ambos que si les quedó algún mensaje por pasar, lo reserven para el final del evento, que si hay tiempo y el auditorio está disponible como espero, podemos gastarnos unos pocos minutos adicionales.